Hola canal, mi nombre es Rodrigo y esta es mi historia. Llevo más de 15 años conduciendo tráileres por todo México. He pasado por autopistas recién inauguradas y por caminos tan viejos que ya ni aparecen en los mapas. Me considero un hombre tranquilo, acostumbrado a la soledad de la carretera. Pero hubo una noche que me cambió por completo. Desde entonces, cuando alguien me dice que en las carreteras se aparecen cosas, ya no me río. Esa madrugada me tocó llevar un cargamento de herramientas industriales desde Querétaro hasta San Juan del Río. Era un tramo corto, pero salí tarde, cerca de las 10:30. Quería aprovechar el clima fresco y el poco tráfico. Apenas pasé la caseta, sentí algo raro en el aire. No sabría explicarlo, como si la noche pesara más de lo normal. La luna apenas se veía entre nubes delgadas y el viento soplaba sin fuerza, como contenido. Pasando el kilómetro 40, encontré un tramo en reparación. Había conos naranjas, señales reflectantes y un letrero que decía precaución, obras en proceso. Reducí la velocidad a 60 por seguridad. Lo raro fue que, a diferencia de otras zonas en obras, ahí no había ningún trabajador, ni maquinaria, ni camiones de apoyo. Todo estaba perfectamente ordenado, pero completamente vacío. Seguí despacio. A unos metros, la luz de mis faros iluminó una camioneta blanca con las luces de emergencia encendidas a un costado de la vía. Pensé que era parte del personal de mantenimiento. Bajé la ventana para preguntar si podía continuar o si había que desviarse. Un hombre salió de entre la oscuridad. Llevaba casco blanco, chaleco fluorescente y botas llenas de tierra seca. Caminó despacio, con una linterna apagada en la mano. Se acercó al lado de mi ventana y habló sin levantar la voz. Cuidado, colega, más adelante se vino abajo el pavimento. Ya se cayó uno. Asentí, sorprendido. Quise hacerle más preguntas, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre giró sobre sí mismo y se alejó hacia la oscuridad del acotamiento. Ni siquiera regresó a la camioneta. Lo seguí con la mirada, pero en cuanto se alejó unos metros, simplemente se desvaneció. No caminó más. No se escondió. Solo se fue disolviendo con la negrura, como si el aire lo tragara. Me quedé unos segundos inmóvil. Luego arranqué de nuevo, avanzando con cuidado. A unos 20 metros, el pavimento se hundía. No era una grieta pequeña, era un socavón abierto de casi 3 metros de ancho y más de 2 de profundidad. Si hubiera mantenido la velocidad normal, me habría ido directo al vacío. Pisé el freno con fuerza, sentí el peso del tráiler empujando la cabina y logré detenerme a 1 metro del borde. Me bajé con las piernas temblando, alumbrando con la linterna. El hueco estaba fresco, recién abierto. En el fondo se veía la tierra húmeda y un pedazo de tubo roto. Lo más inquietante fue que, justo al borde del hoyo, había un casco blanco cubierto de polvo. Lo tomé por reflejo, pensando que pertenecía a algún trabajador. Al darle la vuelta, noté una marca grabada con plumón negro, J. Rangel, Conservación de Carreteras. Sentí un escalofrío. El nombre me sonaba conocido, pero no sabía de dónde. Puse el casco sobre el suelo y regresé al camión. Miré por los espejos buscando la camioneta blanca, pero ya no estaba. En cuestión de segundos había desaparecido. Subí al tráiler con el corazón golpeando fuerte. Puse las intermitentes, tomé aire y avancé despacio por la orilla hasta librar el tramo. Cuando volví al asfalto firme, aceleré. Necesitaba salir de ahí. Sin embargo, al mirar el espejo lateral derecho, vi algo que me heló la sangre. El hombre del casco iba caminando detrás del tráiler, paralelo a mi ruta. No corría, no hacía señas, solo avanzaba despacio, con la mirada fija en mí. Frené en seco y bajé. No había nadie. Ni huellas, ni luces. Solo el eco del viento entre los matorrales. Decidí no quedarme más tiempo. Subí de nuevo y seguí conduciendo hasta el punto de control más cercano, donde suelen revisar papeles o dar informes de tránsito. El guardia nocturno me vio llegar pálido. Le conté lo sucedido, intentando sonar coherente. ¿Dijo que el hombre tenía casco blanco?, me preguntó el guardia, alzando las cejas. Asentí.
¿Y qué le advirtió del pavimento hundido? Otra vez, asentí. El guardia suspiró y apoyó los brazos en la ventanilla del tráiler. Eso mismo lo contaron otros choferes. Mire, sacó un cuaderno del escritorio, aquí lo tenemos registrado. José Rangel. Era jefe de conservación. Murió en ese tramo hace 3 años, cuando se dio un puente viejo. Desde entonces, dicen que se aparece cuando alguien está por caer. Algunos lo ven, otros solo escuchan su voz. Pero siempre es para advertir. Me quedé sin palabras. El guardia me ofreció un vaso de agua y me dijo algo que se me quedó grabado. Si vuelve a verlo, no se asuste. Solo dele las gracias. Salí del puesto todavía temblando. Esa noche me quedé a dormir en el parador. Al día siguiente, cuando regresé por el mismo tramo, ya no había señales de obras, ni conos, ni camioneta, ni nada. Pero al pasar por el kilómetro exacto, el radio CB soltó un crujido y una voz masculina, débil pero clara, dijo: «Gracias por hacer caso». Tuve que detenerme unos metros más adelante. Me bajé y respiré hondo. En el aire flotaba un olor a cemento mojado, igual que la noche anterior. Durante semanas, no pude sacarme esa experiencia de la cabeza. Un día, en una gasolinera cerca de Palmillas, un chofer viejo me reconoció y me preguntó si yo era el del casco. Le dije que sí, que había visto a un hombre con ese uniforme. Me contó que él también lo vio una vez. Lo saludó, lo siguió con el tráiler y, justo antes de un derrumbe, el hombre desapareció. Si no me detenía, me caía con todo y carga, me dijo. Ese difunto todavía anda haciendo su chamba. Desde entonces, cuando conduzco de noche y veo conos o señales sin gente, bajo la velocidad y reviso 2 veces el camino. A veces, cuando el aire huele a polvo húmedo o cuando el radio suelta estática sin razón, me da por pensar que José Rangel anda cerca. Guardo el casco que encontré aquella noche. Está en mi cabina, arriba del tablero, con una pequeña cruz dibujada en el borde. No lo uso, ni lo limpio, ni lo tiro. Es como si me protegiera. Algunos dicen que la carretera no olvida a los suyos. Yo creo que tienen razón. Y que hay fantasmas que no asustan, sino que salvan. Si no fuera por ese hombre, yo habría terminado en el fondo del socavón, aplastado con mi tráiler. No me cabe duda, lo que vino fue una ilusión, fue una advertencia. Y cada vez que paso por ese tramo, sin falta, bajo la ventana, toco el claxon una vez y digo: «Gracias, jefe Rangel». No sé si me escucha, pero quiero creer que sí. Porque justo después, cada vez, el aire se siente más ligero, como si alguien invisible siguiera patrullando la carretera, cuidando que nadie más se caiga donde él murió. Hola canal, mi nombre es Héctor y esta es mi historia. Siempre he pensado que el miedo más grande en la carretera no es quedarse sin frenos, ni quedarse dormido. El verdadero miedo es cuando algo te habla desde un lugar donde ya no debería existir. Yo lo aprendí una madrugada, en un tramo solitario de la autopista Saltillo-Torreón, cuando escuché la voz de alguien que llevaba muerto muchos años. Aquella noche salí del patio cerca de las 11, con un cargamento de acero rumbo al norte. Llevaba buena música, café recién hecho y el hábito de revisar cada curva con atención. Conducir de noche me relaja, el ruido constante del motor es como una compañía silenciosa. Pero esa vez, el silencio pesaba distinto. Desde que crucé el primer retén, sentí que algo me observaba. Pasando el kilómetro 120, el radio CB empezó a emitir un zumbido extraño. No era estática normal, era como si alguien murmurara muy cerca del micrófono, apenas dejando salir palabras sueltas. Pensé que era interferencia, pero entonces escuché con claridad. ¿Quién sigue en ruta? Contesté por costumbre. Aquí el 74, rumbo a Torreón. La voz volvió, lenta, cansada, arrastrando las sílabas. No sigas, puente caído. Me incorporé al volante, confundido. Pregunté por canal abierto si alguien más escuchaba eso, pero no hubo respuesta. Enseguida la voz repitió, más firme. No sigas, el puente. Miré el reloj del tablero. Eran casi las 2 de la madrugada.
Ningún convoy, ningún carro. Todo vacío. Pensé en detenerme, pero el tramo era seguro, sin antecedentes de fallas. Decidí ignorarlo. 5 minutos después, el olor cambió dentro de la cabina. Un hedor a metal oxidado, como a sangre vieja. Bajé la ventanilla, pero el aire helado solo empeoró la sensación. El radio volvió a sonar. «Detente, Héctor». Mi nombre. Lo dijo con una voz ahogada, grave, como si hablara desde el fondo de un túnel. Me sudaron las manos. Tiré el micrófono al piso, pero el aparato seguía transmitiendo solo. «No sigas, el puente». La carretera se abría en una recta interminable. En el horizonte, mis luces iluminaban una estructura metálica, el puente del arroyo seco. Lo había cruzado decenas de veces. No había razón para detenerme. Sin embargo, cuando estuve a unos 20 metros, un destello iluminó algo bajo los faros, una figura humana, parada justo en el medio del carril, con el brazo extendido. Frené con todo el peso del camión, el acero retumbando en la caja. La figura permaneció inmóvil, y la luz de los faros reveló su rostro. Era un hombre joven, con el uniforme azul de la compañía Transmetales, la misma empresa para la que yo trabajaba. Tenía la piel pálida, casi gris, y un casco partido a la mitad. «No cruces», me dijo. Puse las intermitentes y bajé del camión. El hombre se giró lentamente y señaló el frente. Seguí su gesto con la linterna. El puente estaba cortado a la mitad. Parte del asfalto se había desplomado, dejando un hueco negro que se perdía entre la oscuridad. Si no hubiera frenado, habría caído al vacío. Cuando volví la vista al hombre, ya no estaba. El aire estaba helado. Subí corriendo al camión y tomé el radio para reportar el incidente. Me contestó otro chofer, sorprendido. «¿Dijiste el puente del arroyo seco? Lo cerraron hace 2 días. Se vino abajo por una falla estructural». Me quedé callado. Entonces él agregó: «¿Quién te avisó?». Le conté lo que había visto. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, hasta que dijo: «Compa, el único que murió en ese derrumbe se llamaba Raúl Gómez. Era chofer de Transmetales, igual que tú». El nombre me dio un vuelco en el estómago. Lo conocía. Habíamos trabajado juntos años atrás. Recordaba su voz, su forma de hablar por el radio. Era él. Esperé hasta que amaneció para que llegaran las cuadrillas. Cuando inspeccionaron el puente, confirmaron que el daño era reciente y que el tramo no tenía señal de cierre visible desde mi dirección. Me mostraron una fotografía del accidente, el tráiler de Raúl, partido en 2, aún atrapado en el borde del abismo. El casco roto seguía dentro de la cabina. No quise saber más. Seguí viaje con el alma hecha nudo. Pero lo peor vino al día siguiente. Estando ya en la terminal de Torreón, al revisar mis pertenencias, encontré dentro de la guantera un casco azul con una grieta idéntica a la del que vi en el rostro del hombre. Tenía grabadas las iniciales RG. Nadie lo había puesto ahí. Desde entonces, cuando manejo por la noche, llevo ese casco colgado detrás del asiento. No lo toco, no lo limpio. Solo lo dejo ahí. Muchos colegas me dicen que eso da mala suerte, pero a mí me da paz. Siento que Raúl me acompaña, como si siguiera haciendo guardia en la ruta. Varios choferes juran que han escuchado su voz también. Algunos cuentan que, antes de llegar a ese puente, el radio se enciende solo y se escucha la advertencia: «No sigas, el puente». Yo sé que es real. Porque esa voz me salvó la vida. No tengo explicación lógica, pero tampoco la necesito. Las carreteras están llenas de almas que nunca llegaron a su destino. Y algunas, como Raúl, no se han rendido. Ahora, cada vez que paso por un tramo en reparación o por un puente solitario, bajo el volumen, abro la ventana y escucho. Si el aire trae un murmullo, le hago caso. Porque no sé si es Raúl o alguien más, pero sé que hay quienes siguen ahí, cuidando que otros no terminen como ellos. Una noche, meses después, volví a tomar la misma ruta. El puente ya estaba reparado y abierto. Pasé con el corazón apretado. Todo iba bien hasta que, justo al medio,
el radio volvió a encenderse solo. Una interferencia leve, seguida de un susurro familiar. Todo en orden, Héctor. Sonreí. No sé si fue un eco, una ilusión o una despedida, pero entendí que Raúl, por fin, había encontrado descanso. Y aunque muchos me tomen por loco, cada vez que escucho ese zumbido en el radio, contesto en voz baja. Gracias, colega. Buen viaje. Hola canal, mi nombre es Manuel y esta es mi historia. Soy trailero desde hace más de 2 décadas, y si algo me enseñó este oficio es que la carretera tiene su propio lenguaje. Te avisa cuando algo anda mal, el viento cambia, el pavimento vibra distinto o el motor suena hueco. Pero lo que me pasó aquella noche en la ruta de Durango a Mazatlán fue algo que no tiene explicación mecánica. Fue como si la carretera misma hubiera querido hablarme. Era temporada de lluvias y yo transportaba contenedores con electrodomésticos. Salí del patio de carga de Durango cerca de las 10 de la noche, decidido a cruzar la Rumorosa antes del amanecer. Todo iba bien, el clima era estable y la radio CB estaba tranquila, con uno que otro chofer avisando de animales cruzando o neblina ligera. Al pasar por un tramo con curvas, comenzó una llovizna fina que empañaba los espejos. Reduje la velocidad y activé los limpiaparabrisas. De pronto, escuché un golpe seco en la parte trasera de la caja. Pensé que alguna de las cintas de sujeción se había soltado, así que me orillé en una zona segura. Bajé con la linterna y revisé la carga. Todo estaba en su lugar, sellos intactos, sin rastro de nada raro. Pero cuando me preparaba para subir de nuevo, noté algo sobre el pavimento, una huella de zapato, grande, bien marcada en el lodo, como si alguien hubiera bajado de la caja y echado a andar hacia la oscuridad. La linterna no alcanzaba más allá de unos metros, pero el sonido de gotas cayendo sobre metal me hizo voltear. Pensé que alguien se escondía detrás del tráiler, quizá un ladrón. Me acerqué con cautela, gritando un «¡Eh!» para espantar. Nadie contestó. Solo el silencio, denso, acompañado por la llovizna. Subí de nuevo a la cabina, cerré la puerta con seguro y encendí el motor. Avancé unos kilómetros más, y ahí empezó lo verdaderamente extraño. En el parabrisas se marcó, con claridad, una mano. Una mano abierta, húmeda, como si alguien la hubiera pegado desde afuera. El problema era que el vidrio estaba seco por dentro y completamente limpio antes de arrancar. Pasé el limpiador, pero la marca no se quitó. Aceleré, nervioso, y puse la radio. En lugar de música, se coló una voz distorsionada, apenas audible. «Ayúdame». Mi primer pensamiento fue que era interferencia de alguna patrulla o estación cercana, pero la voz se repitió, más clara, más cerca. «Ayúdame, está lloviendo». Me recorrió un escalofrío. Volteé al asiento del copiloto, y el cinturón de seguridad estaba estirado, como si alguien invisible lo hubiese sujetado. Solté el volante un instante y el cinturón se retractó solo, lentamente, hasta quedarse pegado al respaldo. Respiré hondo y me obligué a seguir. Intentaba convencerme de que era mi imaginación. Pero el olor a tierra mojada dentro de la cabina se hizo insoportable. Parecía venir de todas partes. Miré por el retrovisor interior y, en el asiento trasero, vi algo imposible, una silueta empapada, agachada, como un cuerpo encogido. Frené con fuerza, el tráiler se sacudió y el motor se apagó. No podía moverme. Solo escuchaba la lluvia golpeando el toldo. Giré despacio la cabeza, y no había nadie. Pero el asiento seguía húmedo. Toqué con la mano y sentí el agua helada. Me quedé un minuto sin respirar, hasta que por el radio entró una voz conocida. Era un colega, Mario, que venía unos kilómetros atrás. «¿Qué pasa, compa?», preguntó. «¿Te detuviste en seco?». Le conté, tartamudeando, que había visto a alguien dentro de la cabina. Se quedó callado unos segundos. «No te asustes», dijo al fin. «En ese tramo murió una familia hace años, en un deslave. El chofer del camión que los quiso ayudar no logró sacarlos. Dicen que, cuando llueve, piden aventón para volver a casa». No supe qué contestar. Volví a encender el motor y continué detrás de Mario.
Durante varios kilómetros, la lluvia siguió cayendo fuerte, pero sentí como si alguien respirara justo detrás de mí, pausado, casi al ritmo del motor. En una recta, la tormenta cesó. El aire se limpió y el olor a tierra se fue. Miré el espejo por reflejo, y por un segundo, la silueta de una mujer empapada apareció sentada detrás. Cabello largo, rostro pálido, ojos cerrados. Antes de que pudiera reaccionar, el tráiler de Mario delante de mí encendió las luces de emergencia. Frené instintivamente. Había un derrumbe. Piedras enormes bloqueando el camino. Si no me detenía, habría chocado. Cuando el polvo se asentó, Mario me habló por el radio. Te dije, siempre avisan antes de que pase algo. Miré el asiento trasero otra vez. Vacío. Solo un charco de agua que goteaba lentamente hacia el tapete. Bajé del camión con la linterna. En la puerta trasera, escrita con dedos embarrados, había una frase: gracias. El corazón me dio un vuelco. Toqué las letras. Eran reales, húmedas, recién hechas. Sentí una calma extraña. No miedo, sino algo parecido a gratitud. Esperamos a que llegara auxilio. Mientras tanto, le conté a Mario todo lo que pasó. Él solo asintió. Me dijo que una vez, en ese mismo tramo, un compañero vio a una mujer parada en medio de la lluvia, haciendo señas para que la llevaran. Nadie se atrevió a detenerse, y minutos después, una roca cayó justo donde ella había estado. Desde esa noche, llevo una pequeña cruz de metal colgada del espejo retrovisor. No por superstición, sino como agradecimiento. Sé que lo que se subió a mi camión esa madrugada no quería hacerme daño. Quería evitarlo. A veces, cuando llueve y el aire se llena de ese olor a tierra mojada, el radio vuelve a emitir interferencia. Ya no me asusta. Bajo el volumen y digo en voz baja: ya te ayudé, ahora descansa. Y aunque no conteste nadie, el silencio que queda después se siente distinto. Más liviano, como si en algún lugar alguien finalmente hubiera encontrado paz. Hola canal, mi nombre es Armando y esta es mi historia. Conduzco tráiler desde hace más de 25 años y he pasado tantas noches en carretera que ya perdí la cuenta. Me ha tocado de todo: tormentas, deslaves, asaltos, animales cruzando sin aviso. Pero hubo una noche, en la carretera de Hermosillo rumbo a Nogales, que vi algo que todavía me quita el sueño. No fue una sombra ni una alucinación por cansancio. Fue algo que subió al camión y que no debió hacerlo. Era una madrugada fría de noviembre. El aire cortaba la piel y la carretera estaba desierta. Salí con carga de abarrotes, pensando llegar al amanecer. Todo iba normal hasta que, al pasar por el kilómetro 103, vi una figura parada junto al acotamiento. Era una mujer, delgada, vestida con una blusa blanca y un pantalón de mezclilla, descalza, con los pies cubiertos de polvo. Levantaba la mano pidiendo aventón. Por costumbre y humanidad, reduje la velocidad. Bajé el vidrio y le pregunté a dónde iba. Me contestó con voz suave, apenas audible: solo un poco más adelante. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos como si hubiera llorado mucho. Me dio mala espina, pero la noche estaba helada y no pude dejarla ahí. Le abrí la puerta del copiloto. Subió sin decir palabra, se acomodó y se abrochó el cinturón. Sentí un escalofrío inmediato. Su ropa estaba completamente fría, como si la hubiera sacado del hielo. Durante los primeros minutos no hablamos. El único sonido era el motor. Noté que no llevaba zapatos ni bolso, y que miraba fijo hacia el frente, sin mover la cabeza. Le pregunté si se encontraba bien. Respondió apenas moviendo los labios: tengo frío. Le ofrecí mi chamarra, pero cuando se la extendí, no la tomó. Solo repitió, con tono más bajo: tengo frío, porque ya no tengo cuerpo. Las manos se me helaron en el volante. La miré de reojo, su rostro se había vuelto más pálido, casi grisáceo. Los labios, morados. Y su cabello, que antes parecía húmedo, goteaba sobre el asiento. Una gota cayó sobre la tapicería, y vi cómo el agua se tornaba rojiza.
Pisé el freno instintivamente. El camión se sacudió. Volteé de golpe hacia el asiento del copiloto, pero ya no había nadie. La puerta seguía cerrada. El cinturón, abrochado. Solo quedaba una mancha de agua oscura en la tela. Quedé paralizado. No me atreví a moverme por varios segundos. Luego sentí un ruido en la parte trasera del tráiler, pasos. Claros, lentos, como si alguien caminara sobre la caja. Bajé con la linterna temblando en la mano. Alumbré hacia arriba, pero no había nadie. Los sellos seguían intactos. Volví a la cabina intentando calmarme. Cuando encendí el motor, el radio CB se activó solo. Una voz femenina, lejana, distorsionada, dijo: «¿Me llevas a casa?». El corazón me golpeaba el pecho. Intenté apagar el radio, pero la voz continuó, repitiendo la misma frase. El olor a agua estancada llenó la cabina. Miré el asiento del copiloto, la mancha de agua se había extendido, goteando hasta el piso. En medio de la oscuridad, pude distinguir una forma, una huella de pie descalzo, marcada sobre el tapete. Arranqué sin mirar atrás. Avancé más de 20 kilómetros sin parar. A medida que me alejaba, el olor y la humedad se disiparon. Por fin, el radio se quedó en silencio. Pensé que tal vez había perdido la cabeza, que todo fue una alucinación por el cansancio. Pero al amanecer, cuando llegué a la bodega de descarga en Nogales, me esperaba un supervisor que revisaba los sellos de cada camión. Cuando abrió la puerta de la caja, me llamó con tono preocupado. «Oye, ¿por qué hay agua adentro?». Subí y vi que, en medio de la caja, había un charco oscuro, grande, con una marca de pies descalzos que se alejaban hacia el fondo y desaparecían a mitad del piso metálico. Nadie supo explicarlo. El cargamento estaba intacto. El supervisor tomó fotos, pensó que podía ser una filtración. Pero yo sabía que no era eso. Esa misma tarde, mientras descargaban, me senté con un grupo de choferes locales a tomar café. Les conté lo ocurrido. Uno de ellos, un señor viejo con barba, me miró serio y dijo: «Esa mujer aparece desde hace años. Era una madre que murió buscando a su hijo cuando se volcó un autobús en ese tramo. Dicen que cada cierto tiempo pide aventón, pero nadie la lleva más allá del kilómetro 130. Si la dejas subir, te salva de algo o te marca para que nunca la olvides». No dormí en toda la noche. Al día siguiente, cuando limpié la cabina, encontré en el asiento del copiloto un mechón de cabello largo y negro, pegado con agua seca. Lo envolví en un trapo y lo guardé en la guantera. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, miro el acotamiento. Y cuando veo una figura a lo lejos levantando la mano, bajo la velocidad, pero no me detengo. Solo toco el claxon una vez. No por miedo, sino por respeto. Nunca más volví a verla. Pero a veces, cuando la neblina se espesa y el parabrisas se empaña, la silueta de una mujer se dibuja unos segundos junto a mí, mirando hacia adelante, como si aún buscara su camino. Y en esos momentos, el radio vuelve a crujir con su voz lejana diciendo: «Gracias por llevarme un tramo más». Hola canal, mi nombre es Julián y esta es mi historia. He recorrido carreteras toda mi vida. A mis 49 años, puedo decir que he visto cosas que cualquiera llamaría normales de la vida camionera: accidentes, animales que aparecen de la nada, gente pidiendo aventón en plena madrugada. Pero hubo una noche, en la ruta de Zacatecas rumbo a Aguascalientes, que me enseñó que en la carretera no solo manejamos entre vivos, también entre muertos. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Era un turno nocturno que acepté porque necesitaba entregar la carga temprano al día siguiente. Salí del patio cerca de las 10, con las luces del tráiler recién ajustadas y la caja bien sellada. El aire estaba seco, frío, el típico clima de carretera del norte. La música sonaba bajito, lo suficiente para mantenerme despierto sin distraerme. Todo iba bien. Pasando el kilómetro 30, la señal de radio se volvió débil. No era raro en ese tramo. Todos los choferes saben que ahí la comunicación se pierde y solo regresa muchos kilómetros después. Bajé la velocidad un poco, entre más oscuro está,
más respeto le tengo a la carretera. En un punto, el silencio se hizo absoluto, no había autos en kilómetros, ni luces, ni siquiera viento. Eso fue lo primero que me incomodó. La noche estaba tan quieta que sentía que el motor hacía más ruido de lo habitual. De pronto, el estéreo se apagó solo. Sin aviso. Como si alguien hubiera jalado el cable desde adentro. Pensé que era una falla eléctrica. Extendí la mano para encenderlo, pero antes de que pudiera tocar el botón, escuché 3 golpes secos sobre el techo de la cabina. 3. Pausados. Firmes. Como pasos lentos caminando encima de mí. Me quedé inmóvil, con una mano en el volante y la otra suspendida en el aire. Esperé. Durante unos segundos no pasó nada. Luego los golpes regresaron, esta vez avanzando de la parte trasera hacia adelante hasta quedar justo encima de mi cabeza. Se me secó la boca. Miré los espejos laterales, esperando ver algún animal saltando o algo así. Pero la carretera estaba vacía. Solo mis faros iluminando una recta negra que parecía no terminar nunca. Intenté explicarme lo que pasaba. Pensé que quizá alguna rama había caído del cielo. Pero ahí, en ese tramo, no había árboles. Nada que pudiera estar golpeando el techo. Traté de seguir como si nada. Pisé el acelerador, subí a 80, luego a 90. Los golpes pararon. Y por un instante pensé que había sido mi imaginación. Luego lo vi. Por el retrovisor derecho, en el costado de la caja, una sombra se movía a mi misma velocidad. Como si alguien corriera junto al tráiler. Pero no era humano. Era más alta, más larga, más delgada. Se desplazaba sin esfuerzo, sin saltos, sin tropezar. Parecía pegada a la lámina de la caja. Pegué un frenazo. La sombra desapareció. Respiré hondo, intentando no perder el control. Decidí encender el radio CB para escuchar si algún colega estaba cerca. Pero en lugar de voces o estática normal, escuché una sola frase. Baja la velocidad, Julián. Esa voz, no la conocía. No era un colega, ni un policía. Era grave, vieja, como si hablara desde un cuarto vacío. Pero lo peor fue escuchar mi nombre. Nadie sabía que yo estaba ahí, y menos en ese canal. Agarré el micrófono con las manos temblando. ¿Quién habla?, pregunté. Silencio. Luego, la voz volvió, más clara. No sigas, el camino no está entero. Miré al frente. Una recta perfecta. Ni un solo bache. Nada extraño. Pero algo en esa voz me apretó el pecho. Sentí que si no hacía caso, algo me iba a pasar. Así que reduje de 80 a 50. Y en ese instante, mis faros iluminaron algo que me hizo olvidar cómo respirar. Un tráiler volcado, cruzado en el carril, como si hubiera sido arrojado de lado. Y no era viejo. No era oxidado. Era reciente. Tan reciente que su motor todavía sacaba humo y un líquido oscuro goteaba por la defensa. Si no hubiera frenado, me habría estrellado de frente. Saqué las intermitentes, clavé el freno y me orillé con todo el peso del camión. El rechinido de las llantas se escuchó en kilómetros. Bajé de la cabina a toda prisa, con la linterna en mano. El aire olía a metal caliente, a diésel derramado, a algo más, algo parecido a sangre. Corrí hacia la cabina volcada. ¿Hay alguien ahí? Responda, grité. Cuando me asomé, vi el asiento del conductor vacío, pero con una mancha oscura que se extendía hacia el piso. Parecía sangre seca. O muy fresca. En el suelo, cerca del pedal del freno, había algo metálico brillando bajo mi linterna. Me agaché. Era una placa de identificación, partida en 2. La levanté. Y ahí, grabado con letras desgastadas, estaba un nombre. Julián M. Gómez. El mismo nombre que el mío. Sentí un frío que me recorrió la columna. Guardé la placa casi sin pensar. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Giré la linterna. No había nadie.
pero en el espejo lateral del tráiler volcado vi algo que no debería haber visto, la silueta de un hombre parado detrás de mí. Quieto. Inmóvil. Mirándome. Volteé. Nada. Miré el espejo otra vez. La figura seguía ahí. Me fui caminando hacia atrás, temblando, hasta que escuché la voz por segunda vez, esta vez, justo a mis espaldas. No debía seguir. Me giré tan rápido que casi me caigo. Nada. Solo el sonido del viento entre los matorrales. Corrí al camión y subí de un salto. Cerré la puerta tan fuerte que retumbó la cabina. Entonces vi algo en el parabrisas. Algo que no estaba antes. Una frase escrita con dedos sucios, como si alguien la hubiera trazado desde adentro del cristal. Sigue vivo. Me quedé mirando esas palabras sin poder moverme. Era un mensaje, para mí. Como si alguien, un hombre con mi mismo nombre, hubiera querido advertirme. O salvarme. Tomé el radio, todavía temblando. Atención, dije, hay un tráiler volcado en el tramo Zacatecas-Aguascalientes. Cuiden el paso. Yo casi me lo llevo de frente. Un oficial respondió minutos después. Se acercaron, revisaron la zona y me pidieron mi declaración. Yo estaba pálido, con la placa en la mano. ¿Quién conducía? Pregunté. El oficial hojeó unos papeles y dijo: este camión pertenece a una empresa que quebró hace 6 años. El chofer que murió en este tramo buscó la hoja correcta. Se llamaba Julián Gómez. No escuché nada más. Sentí que el mundo se me hacía pequeño. ¿Cómo murió? Pregunté con la voz casi rota. Se quedó dormido, respondió. Venía solo. Nadie lo vio venir. Encontraron su cabina partida y su placa en el asiento. Intenté hablar, pero la garganta no me respondió. Esa noche terminé el viaje con el corazón hecho polvo. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, cuando revisé mi cabina, encontré algo en el asiento del copiloto. Un casco viejo, abollado, con las iniciales JMG grabadas en la parte interna. Nadie lo pudo haber puesto ahí. Lo guardé detrás del asiento y desde entonces nunca viajo sin él. A veces, cuando el radio se llena de estática, escucho la misma voz lejana diciendo: no corras tanto, Julián. Y yo bajo la velocidad. No por miedo, sino por respeto. Porque sé que en esa carretera murió alguien que pudo haber sido yo. Y en algún punto de la noche, ese hombre cruzó su camino con el mío para evitar que compartiéramos el mismo final. Cada vez que paso por el sitio del accidente, toco el claxon una vez y digo: gracias, tocayo, por dejarme seguir. Y aunque nadie responde, el silencio que queda después se siente diferente, como si alguien, en algún lugar, por fin descansara. Esto ha sido todo por hoy, canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.